Buenas tardes. Agradezco a Clave la cordial invitación a todos ustedes por estar presentes. Yo, por respeto a esta ágora, a esta institución, el Ateneo, y a los convocantes, que fue la sede y la casa de Manuel Azaña, voy a cumplir con lo que se nos ha solicitado, porque se ha demostrado aquí dos tesis fundamentales básicas, ¿no? Una, que está demostrado en los estudios empíricos, una fuente principal de la desinformación son algunas fuerzas políticas de Estado, en particular la extrema derecha, documentado empíricamente por varias universidades. La segunda cuestión es que algunos tienen la fórmula simplemente de plantear la lógica del lanzallamas para poder construir. Yo creo que hay soluciones y habría que valorar este momento, instante, este tiempo encrucijada, que es ambivalente. Hay situaciones extremas de desinformación que nos preocupan, que afectan a la vida pública, a la convivencia democrática, que tienen una lógica claramente destituyente, pero también es un momento en el que por primera vez en España, sobre todo, querido vicepresidente de la CNMC, lo conoce bastante bien, quienes llevamos más de 30 años reivindicando políticas democráticas de la comunicación, por primera vez vemos que en la agenda pública está presente, que instituciones y organizaciones como la FAPE consideran que es importante regular, que no podemos resolver los problemas que hay en comunicación en esta materia solo con autorregulación o solo con regulación. Necesitamos normas. No hay libertad de expresión ni libertad informativa sin regulación, sin sanción, sin responsabilidades públicas. Es importante. Y esto es lo que tenemos que debatir. ¿Cómo? ¿Qué tipo de medidas tenemos que adoptar? Yo creo que el proyecto de ley que tendremos que debatir y mejorar con las enmiendas recoge algunos avances significativos. Es una obligatoriedad. Llegamos tarde, se ha señalado. Es una obligatoriedad de Europa. Llegamos tarde a la regulación y el desarrollo de una política de Estado en IA, y llegamos tarde también en la gobernanza de medios con todos los desarrollos que ha habido en materia política visual en Europa. Y por tanto tenemos que cumplir. Nosotros ahí señalaríamos tres déficits que creo que son importantes y que el proyecto, de momento, que presenta el Ejecutivo, pues no cumple o que nos resulta insuficiente de nuestra formación parlamentaria. Primero, lo relativo a la concentración. Si todos los informes recomiendan que es necesario mayor pluralismo interno en España, que tenemos un déficit de pluralismo en nuestro sistema mediático, tendremos que avanzar en medidas desconcentracionistas. Y por tanto es un elemento que si no se toca deja la ley insuficiente, porque a mayor concentración, menor libertad de expresión, menor pluralismo y evidentemente más fácil manipulación informativa. La segunda, que es un eje vital que nos concierne, la soberanía digital. En efecto, ningún marco regulatorio nacional va a resolver el problema de la desinformación, es global. Si queremos plantearlo a nivel europeo, habría que recuperar el concepto de soberanía digital que se dio durante la pandemia y que exige tener herramientas, infraestructuras propias y tecnología propia y un control del sistema algorítmico para tener autonomía. Y para evitar lo que hemos sufrido ya, intromisión, injerencia en el Brexit, en las elecciones en Europa. Sin ello, sin tecnología propia y con la dependencia del sistema industrial militar del Pentágono, Silicon Valley, no hay proyecto de desinformación que nos libre en Europa del franco retroceso en las libertades públicas que estamos viviendo. Y en tercer lugar, que es un elemento creo que sustancial, y es la ampliación del dominio público. Un sistema complejo como el actual de comunicación necesita medidas complejas, arquitectura jurídica, normativa y política pública que contemple la autorregulación, la corregulación y sistemas regulatorios interdepartamentales, intersectoriales. La IA no es una cuestión solo tecnológica, afecta al mundo del trabajo, de la educación, del desarrollo económico nacional, del sistema de ciencia y tecnología. Tenemos que avanzar en esa dirección y evidentemente confrontar la principal amenaza de la desinformación en Europa, que es el trumpismo, lo que algunos llamábamos hace décadas el modelo matriz Fox News, que es un modelo de impulso del negocio, y esta es una cuestión que no se ha abordado y que me gustaría traer al debate. El problema no es tanto los actores periodísticos y políticos. El problema sustancial de la desinformación es institucional, es de economía política, es que se hace mercado, es que contar falsas noticias, difundir bulos, es un negocio, y un negocio sustancial para los actores que están operando en el mercado. Y por tanto, mientras no cambiemos esa lógica mercantilista de los medios, si no reformamos el sistema para que se cumplan con sanciones
las obligaciones de todo buen periódico, medio o canal de comunicación digital, evidentemente esto se va a replicar y ampliar sustancialmente. Y este es el problema que tenemos, que se está abordando de una cuestión prácticamente política y periodística cuando hay una economía y una industria del bulo, y una industria floreciente. Y en ese ámbito habría que tomar medidas considerables. Yo después señalaré en algunas propuestas, concluyo ahora mi intervención con dos aspectos positivos. Se está debatiendo en la agenda pública, es verdad que en España vamos con atraso en esta materia, y en tercer lugar, el Poder Legislativo, la Cámara de Representantes, debiera dar prioridad a este tema. Plantear en la agenda las políticas de comunicación, tener una Comisión Nacional de Comunicación y desarrollar políticas activas en este ámbito. No se ha hecho históricamente y vamos con un atraso. Lo más llamativo es que sigamos con un marco normativo de la dictadura en materia de libertad de prensa. Entonces, este primer turno. Buenas tardes. Pero quiero terminar con Francisco en esta primera idea que os plantea, segunda idea que os planteaba, que es un medio de comunicación. Pues el problema es que la pregunta no debe ser la cuestión de debate, porque con esa pregunta, que es una suerte de nominalismo, como sucede con el formalismo jurídico, cuando no se quiere entrar en el meollo de la cuestión, se abordan cuestiones nominales. Y no es una cuestión nominal, es una cuestión de que aquí hay dos perspectivas. Vox lo ha expresado muy claro. Reglamento Europeo de Medios y, por tanto, cualquier regulación es considerado ataque a la libertad de expresión. Otros consideramos que ante esta situación, en este contexto, y para garantizar el derecho a la comunicación, que viene expresado, lo viene reclamando la UNESCO, diferentes organismos internacionales, aparte de la Comisión Europea, en el que ha habido un práctico consenso unánime en el Reglamento Europeo, hay que regular. Y, por tanto, lo que está en el registro de medios, que se considera censura, cuando debiera saberse que en cualquier ámbito del Estado, sea para el cribado del cáncer de mama, sea para la afiliación de la seguridad social, sea para el desarrollo de toda política pública, el Estado se construye con sistemas de información y con organización, por tanto con registro público, transparente, que dé garantía. Estar en contra de ellos es estar en contra de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación y del principio de transparencia, que por cierto, en esto también vamos tarde. Es una reclamación de varias coaliciones de la sociedad civil para avanzar en el reparto de la publicidad institucional, en el desarrollo de las políticas públicas y la trazabilidad con los grupos de interés de lo que ha sucedido para no tener hipótesis como ha sucedido con el exministro de Hacienda, para tener garantías en ese sentido en el desarrollo de política pública. Y por eso tenemos que avanzar en un registro. Y creo que está la cuestión de fondo, no la definición de medio de comunicación. Por eso, cuando he tenido interlocución con los miembros del colegio profesional, igual con el secreto, la cuestión no es tanto qué define ser periodista, sino efectivamente una serie de responsabilidades y principios, y desarrollar el artículo 20, desarrollar el secreto profesional, como también se tuvo que desarrollar en su momento algo tan elemental como la cláusula de conciencia. Garantías para el derecho a la información, y este es el debate de fondo. Queremos intervenir, queremos garantías, queremos regulación, queremos un sistema que haga posible la transparencia en la asignación publicitaria del Estado, en el desarrollo y acción para transparentar quiénes son los propietarios de los medios en este país, ¿o no? Parece que algunos están abonados a que no sepamos, a que no conozcamos, a que no haya sistemas de información, a que no haya registro, laissez-faire, laissez-passer. Eso estaría bien en el siglo XIX, pero en la era de la información, ahora que están dando el premio al filósofo Churhan, lean Infocracia, en la era de la información, en la centralidad de la comunicación en esta sociedad, no podemos permitirnos tener vacíos jurídicos, porque es la única garantía del derecho. Mientras tanto, si no, nos van a gobernar los señores tecnofeudales. Y nosotros no estamos por ese modelo de gobernanza. Queremos una gobernanza democrática, y eso se hace en la sede de la soberanía popular, con normas, reglas en las que se definan y en las que, por cierto, van a participar también CLAVE, FAPE, sindicatos de periodistas, asociaciones de ciudadanos, para definir cómo se da ese desarrollo, como se hace en todo debate legislativo. Y en eso tenemos que estar. Quien no quiera estar, evidentemente, estará incumpliendo no solo las normas de Bruselas, sino una petición de la propia ciudadanía, y por primera vez en la historia, hay que decirlo, de los propios gremios profesionales. Nosotros en sede parlamentaria hemos hecho iniciativas en la Comisión de Calidad Democrática defendiendo, en particular, una PNL sobre publicidad institucional, mucho antes del borrador de ley, solicitando que se dé ese paso que se debía dar por la solicitud que el plan de acción luego recogió, el plan de acción por la democracia, pero ahí tenemos dos elementos discrepantes
con el Gobierno, como grupo parlamentario, abiertamente. Primero, el tema del sistema de medición. Habría que buscar un modelo mixto, o público, autónomo, independiente, con garantía, que estableciera otros protocolos y una mayor transparencia en los sistemas de medición de audiencia, que hay que renovar en metodologías, en desarrollo, en sistema. Creo que el actual órgano no es precisamente imparcial respecto a intereses de algunos grupos. Lo hemos conversado con Clave, lo hemos conversado también con otros gremios. La segunda cuestión, y en esto también hicimos una iniciativa, nosotros somos partidarios de que la CNMC, en este caso el supervisor regulador de este y otras cuestiones que tienen que desarrollar el Reglamento Europeo de Medios, debiera ser independiente. Nosotros hemos abogado hace tiempo por un Consejo Estatal de Comunicación en el espíritu del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, por tanto, separado del Ejecutivo, que tenga autonomía y que pueda, por tanto, cumplir esa función de verificación, de contraste de la publicidad. Hacer transparente las asignaciones publicitarias va a retratar a algunos medios, no a los pseudomedios, a algunos medios, respecto a los apoyos, lectores, impacto y públicos. Creo que eso es necesario, es dinero público y aquí habría que insistir, discrepando de la portavoz del Partido Popular. Yo soy periodista y profesor y cualquier mediador y función pública debe estar sujeto a la crítica y el escrutinio público. Lo hacemos como reguladores, como diputados, como legisladores y lo hacemos también en otras funciones, la periodística. Y por tanto, esta crítica creo que es muy sana. Lo que no es sano son tres cuestiones que tenemos. Un déficit de pacto de Estado en materia de política de comunicación. Es increíble que tengamos una Secretaría de Estado de Comunicación que prácticamente opera como gabinete de prensa de presidencia. A estas alturas, en el siglo XXI, habría que reformar para que fuera una Secretaría de Estado en el Ministerio de Cultura, en otro ámbito, y que tenga funciones regulatorias de impulso, de desarrollo, de política pública. Tenemos un déficit. En el Congreso no tenemos un ámbito donde debatir las cuestiones de la desinformación. Por un lado está en calidad. Si hablamos del secreto profesional, pues tendremos que hablarlo en la Comisión Constitucional. No hay un órgano. Todos reconocemos la centralidad del tema de la desinformación, de la comunicación, pero no hay una comisión específica parlamentaria que debata de políticas democráticas de comunicación y esto es un reto, creo que estratégico. Y luego, en tercer lugar, el plan de acción democrática, no solo hay un atraso significativo, sino que hay lagunas importantes. Yo he señalado la de la concentración, pero una que es constante en el debate, y nosotros hicimos una propuesta en calidad democrática, es un plan nacional de formación de competencias en cultura digital de la ciudadanía, en la que pueden participar no solo el sistema educativo, también los profesionales, los gremios de periodistas, los editores. Hubo impulso, recordarán, en los años 80 el programa Prensa Escuela del Ministerio para fomentar la lectura. Y por cierto, bienvenidos los editores que por primera vez en muchos años ahora reconocen, como otros países europeos, que subvencionar la prensa no es controlar. Si se hace lógica fondos de reptiles como el siglo XIX, sí es controlar la opinión pública. Si se hace de manera transparente, clara, sólida, como hacen muchos países nórdicos, es necesario, es posible, y para sostener los medios de comunicación ante grandes plataformas y corporaciones como Google, necesitamos políticas públicas y financiación en Europa y a nivel estatal. Por tanto, yo creo que tenemos que avanzar significativamente en esa cultura de la información, del dominio público y de la transparencia, también en publicidad institucional.